buenos días amigos, soy Ernesto de la Jara Sombrío. El día de hoy voy a conducir el programa sin Glatzer Tuesta, quien está de viaje por cuestiones laborales. Como sé que nos está viendo y escuchando, un saludo a Glatzer. Bueno, también quiero agradecer a todos los que nos siguen vía la estación de radio 104.7 de RBC y también por Facebook, así como por la página web de IDL. Bueno, si uno lee los periódicos, escucha los medios de comunicación, conversa con la gente, el elemento común es que hay palabras que estaban un poco alejadas y que han vuelto, ¿no? Se habla del 5 de abril, la palabra disolver, vuelve el rostro de Blancanélida Colán, la expresión de interpretación auténtica, destitución de los miembros del Tribunal Constitucional. Realmente coincido con una gran cantidad de analistas, de medios de comunicación, de sectores sociales, que expresan pues una gran preocupación por lo que está sucediendo, ¿no? A ver, repasemos un poco. Fíjense ustedes que ya se ha venido diciendo que se preparaba una destitución de 4 integrantes del Tribunal Constitucional. Uno de ellos es el que actualmente es el presidente, y por el sentido de su fallo, es decir, ellos aclararon a partir de una solicitud hecha por el procurador lo que había ocurrido con el caso del Frontón, en una sentencia que se había dado frente al caso del Frontón. Aclararon, hicieron todo por el camino legal. No le gustó al fujimorismo junto con sus aliados cada vez más frecuentes de los apristas, porque están, de alguna manera este caso puede llegar a Alan García, puede llegar a Telepiani, porque ocurrió evidentemente esta matanza del Frontón, ocurrió cuando García era presidente, y formularon una acusación constitucional frente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esto ha prosperado contra lo que se creía. La Comisión de Acusaciones Constitucionales, conforme es el procedimiento, mandó esto a la Comisión Permanente, y la Comisión Permanente ha dicho que sí procede. Entonces, de acuerdo al procedimiento, lo ha devuelto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ya la debe formular formalmente, y nuevamente a través de la Comisión Permanente pasa al Pleno. Tiene 15 días. Es decir, esto no ha sido ya una amenaza, una denuncia, sino que ya se ve que quieren destituir a 4 miembros del Tribunal Constitucional. Ya tienen además una persona cercana, que lo ha dicho abiertamente, el integrante del TC es Sardón, ¿no? Y de esa manera controlarían el Tribunal Constitucional, que tiene que ver un habeas corpus vinculado a Fujimori, interpuesto por Keiko Fujimori. Es decir, hay una serie de maniobras encaminadas a destituir a 4 integrantes del Tribunal Constitucional. Y por supuesto nos recuerda cuando fueron destituidos también los miembros del TC hace 20 años, exactamente en 1997. Eso por un lado, el Tribunal Constitucional, que es un organismo autónomo que controla la constitucionalidad de las leyes y también resuelve en última instancia habeas corpus, acciones de amparo. Es decir, es fundamental, y además es un órgano, como digo, autónomo. Pero ahí viene otro hecho insólito, nunca visto. Es decir, se están tratando de tumbar la mayoría oficialista del Congreso, la mayoría fujimorista, nada menos que al fiscal de la Nación. Es decir, han también interpuesto ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. La interpuso el vocero de Fuerza Popular, el congresista Salaverry, diciendo inicialmente que era a título personal, siendo vocero, pero esta diferencia que hace, pero lo hace a título personal, pero ya la bancada lo ha asumido como propia. Entonces ahora está haciendo la evaluación la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y tendría que seguir todo el camino. Pero parece que va a la firme, porque las declaraciones no han sido nada de vamos a ver qué hace el fiscal, no, sino
simplemente son declaraciones muy duras, agresivas contra el fiscal de la Nación. ¿Y esto en qué contexto se da? Todos sabemos, en el contexto donde Keiko está siendo investigada bajo la ley de crimen organizado por la falta de claridad de un conjunto de aportes. Está siendo recién investigada en una investigación preliminar, no hay ningún tipo de acusación, está siendo investigada. Y el Ministerio Público, que también es un órgano constitucional autónomo, ojo, tampoco pertenece a ninguno de los poderes del Estado, no es parte del gobierno, no es parte del Poder Judicial, no es parte del Congreso, es un órgano constitucional autónomo, como es el Tribunal, el TC Constitucional, como es el Consejo Nacional de la Magistratura, por disposición de la Constitución, porque en algún momento no fue un órgano constitucional autónomo, es recién a partir de 1980. Es decir, el Ministerio Público está investigando a Keiko, como digo, en una etapa preliminar. En segundo lugar, el Ministerio Público está viajando a Brasil a tomar declaraciones, a volver a preguntarle a Odebrecht, a Marcelo Odebrecht, sobre su agenda, sobre declaraciones, donde también aparece pues el nombre de Keiko, aparece las iniciales AG, que es lo que corresponde, ¿no es cierto? Es importante que hagan esas investigaciones. Y en tercer lugar, también hay una investigación en curso de, perdón, siempre se me va el nombre, por algo será, Joaquín Ramírez, que ha sido secretario general de Fuerza Popular, muy cercano a Keiko, que tuvo que renunciar. El fiscal provincial había dicho que no procedía a la investigación, pero eso sube a la Fiscalía Superior, como es el procedimiento, y la Fiscalía Superior ha dicho que sí procede la investigación. Igual estamos en una etapa de investigación. Entonces, en este contexto donde se está formulando una acusación constitucional que puede determinar en la destitución, inhabilitación y hasta en el juzgamiento penal del fiscal de la Nación, en este contexto de una serie de investigaciones vinculadas a Keiko Fujimori, se hace esta acusación. Por supuesto, ahí la Fiscalía, como es normal, ha reaccionado de una manera frontal. El conjunto de los fiscales, todos los fiscales han respaldado, ¿no es cierto?, al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que es una persona que tiene décadas en el Ministerio Público y que es impecable de su trayectoria. ¿Y de qué se le acusa? Además, se le acusa de omitir, es decir, no haber hecho, sino haber omitido formular determinadas investigaciones o acusaciones en relación a las empresas vinculadas a Odebrecht. Es decir, ni siquiera se le acusa de haber hecho algo, sino no has hecho lo que yo creo que deberías haber hecho. Realmente es impresionante. Entonces, hay también ahí, creo yo, una puntería puesta en el Ministerio Público, que recuerden ustedes que es el órgano constitucional autónomo, como ya lo he dicho, que investiga el delito, que persigue la acción penal, que inicia la acción penal. Todos los delitos, las investigaciones, todos los pedidos dependen del fiscal. El fiscal es ahora, además con el nuevo código, pero en general es el titular de la acción penal y el que defiende la legalidad. Entonces, también es sumamente preocupante lo que está ocurriendo. Por otra parte, yo sumaría también ahí otra acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el ministro Basombrío. Es decir, uno puede estar a favor o en contra de las medidas que ha adoptado el ministro Basombrío, ¿no es cierto? Pero acá se le está haciendo una denuncia constitucional por haber destituido a 39 generales de la policía como parte de la reforma de la policía. Es decir, ya ha usado los canales legales, como le he explicado. Por lo tanto, la policía, los policías que si creen que han sido destituidos ilegalmente, tienen canales de reclamo también para hacerlo. Pero ¿qué tiene que ver el Congreso con eso? No tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, es una manera de decir, viene la censura, no, ni siquiera acá la censura, sino es una acusación constitucional contra un ministro. Entonces viene también la idea de, ojo, los ministros también están en la mira.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en el Congreso están los proyectos de ley para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, el órgano que ya hemos repetido hasta el cansancio, nombra a todos los jueces y fiscales, los puede o no ratificar cada 7 años o los puede destituir. También nombra al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC, entonces es un órgano con mucho poder. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ahí está planteándose una reforma del CNM, un CNM que evidentemente ahora no funciona para nada y que hay que modificarlo radicalmente, pero no hacia el lado de un nombramiento político que es lo que hay que cuidar. Porque además cuando termine el periodo de estos congresistas y el presidente de la República, van a ya haber nombrado este nuevo Consejo Nacional de la Magistratura a muchos de los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, porque los que están van a terminar sus 5 años antes que finalice el periodo de este gobierno y de estos congresistas. Entonces también es sumamente importante. También hay que vigilar, hay un artículo muy bueno de Javier de Belaúnde ahora en El Comercio, que dice, cuidado, este Consejo Nacional de la Magistratura, que también tiene una serie de sesgos ideológicos. Hemos invitado, por ejemplo, hoy día a Guido Águila para que venga a una entrevista, para darle la oportunidad a las críticas que nosotros tenemos duras y frontales contra él, pero no ha aceptado, ojalá que pudiera aceptar. Tiene que nombrar a 4 nuevos vocales supremos, de 18. O sea, de la Corte Suprema, que es el poder que tiene también, como sabemos, es impresionante. También tenemos que ver todo eso. Es decir, hay un conjunto de agresiones contra las instituciones del Perú que nos hace pues recordar la década de los 90 inevitablemente. Como digo, uno dice, bueno, cuando controló el poder judicial a través de una comisión ejecutiva, la mayoría, muchos vocales supremos además acabaron presos porque se vieron en la salita del CIN con los expedientes ahí negociando. Blanca Nelia Colán también estuvo condenada y presa porque respondía a las órdenes de Fujimori y Montesinos. Se había copado totalmente el Ministerio Público. El TC fue destituido, totalmente destituido. Entonces nos preocupa de lo que está ocurriendo. Ya además, anteriormente hemos visto cómo se nombró un defensor del pueblo que no reunía los requisitos, cómo se metieron a 2 clarísimos fujimoristas al Banco Central de Reserva, se ha censurado una serie de ministros. Entonces es preocupante. ¿Qué se quiere? Y otra cosa, también es importante lo que ha ocurrido en relación al presidente de la República. Es decir, la comisión Lavajato, que había pedido que el presidente de la República acudiera a declarar, a poder ser interrogado por esta comisión, el presidente de la República dijo que estaba protegido por la Constitución y que por lo tanto él iba a responder por escrito. Y mandó un informe por escrito bastante completo y, sin embargo, la comisión de Lavajato, controlada por el fujimorismo, no le pareció bien, hizo una consulta a la Comisión de Constitución, que también tiene mayoría fujimorista, y la Comisión de Constitución ha dicho que no, que el presidente de la República está obligado a responder ante la Comisión Lavajato. Entonces, que también, si no acude, lo que va a hacer es, también le va a formular una acusación constitucional, pero ya cuando termine su mandato, pero evidentemente va a insistir y va a insistir. Yo era de las personas que creía que justamente para salir de este problema debía acudir, por más que la Constitución no lo obligue, ir y declarar, ¿no es cierto? Y ya no lo iban a volver loco, como está ocurriendo ahora. Pero creo que me equivoqué, en el sentido que creo que así habría ido o no ha ido, igual lo iban a volver loco con este tema, que en el contexto además uno dice hasta dónde quieren llegar. Entonces creo que debe haber una reacción importante, ¿no? Fíjense ustedes que la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, del oficialismo, que es muy ponderada, que más bien es de la línea de tender permanentemente puentes, sin embargo ya ha hablado ella misma de interpretaciones auténticas. Es grave porque está recordándole
lo que era la reelección y el golpe de Estado. El fiscal de la Nación ha comenzado a decir qué hay detrás de eso, se pregunta quiénes quieren que no sean investigados, porque un poco en la línea de quien no la debe no la teme. La María Elena Ledesma del Tribunal Constitucional habla también de un golpe de Estado contra el Tribunal Constitucional. Entonces no estamos ante cualquier cosa. Debe haber una reacción también importante ahí del gobierno, porque a la vez, fíjense ustedes, el gobierno sigue pensando en lo del indulto, ¿no? Tal vez pensando que así divida el fujimorismo, pero ¿qué ha pasado? Que también es una cosa absolutamente criticable, ¿no? Y con esto termino. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, que todos sabemos que es un ministro pues con una serie de fallas, por decirlo lo menos, o de desatinos, pero creo que no responden pues a un exabrupto, sino a una manera de pensar, a objetivos muy claros, a quien también se le ha invitado y no ha podido venir, seguro porque tiene una agenda muy recargada. Ha nombrado como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales a su viceministro de Justicia, que es una persona que también fue su jefe de asesores cuando él estaba como presidente de la Corte Suprema en el Poder Judicial. Es decir, su amigo cercano, íntimo, lo ha nombrado. Primero, yo no entiendo de dónde saca que puede nombrar al viceministro de Justicia como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, es decir, la comisión que tiene que evaluar si es que procede o no el indulto humanitario de Fujimori, y le va a hacer la recomendación al presidente de la República. Ya anteriormente había nombrado a una persona de 92 años, que finalmente la edad no es lo determinante. Sin embargo, esta persona dijo claramente: no tengo idea para qué me han nombrado ni por qué, y finalmente renuncia, y ahora es este nombramiento. Y el presidente Kuczynski también acaba de hablar nuevamente del perdón médico, diciendo que Fujimori nos llevó a la PEC. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O de repente será que el fujimorismo de Keiko le está diciendo: mira, si indultas a Alberto Fujimori va a ser mucho más fuerte de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que más va por el lado también de debilitar al gobierno, y es sumamente preocupante. Nuevamente se pone el tema de la vacancia presidencial de manera totalmente arbitraria. En fin, estamos en eso, y hay un clima antidemocrático que nos hace recordar a los 90, como se decía, ¿no? Keiko Fujimori es la expresión de ese régimen y sigue siendo. Bueno, hasta acá este comentario, hacemos nuestro primer corte y regresamos. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados, miren lo que han hecho. ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami, te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé, confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que eso no vuelva a suceder. Pero no con violencia, pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente.
La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Estamos con la red de IDL Radio a nivel nacional y nos vamos a Huancayo con Efraín Rosas. Efraín, te escuchamos, muy buenos días. Sí, no sé qué ha pasado, de repente no tenemos comunicación. Ahora sí, a ver, Efraín, por favor, te escuchamos. Buenos días, ¿qué tal, Ernesto de la Jara? Lamentablemente tenemos una mala información. En la provincia de Satipo, de la región Junín, se reporta la violación de una adolescente de 15 años. Esta menor habría sido engañada por un sujeto que se habría identificado como miembro del personal de censos que trabajó por esta zona. Esta adolescente recibió un jugo de parte de este sujeto, el mismo que contenía una sustancia desconocida, terminando prácticamente dopada esta menor. La población ha reaccionado con una situación de una exigencia que en el menor tiempo sea capturado este indeseable sujeto. Desde Huancayo, para IDL Radio, Efraín Rojas. Muchas gracias, Efraín, por tu reporte. Bueno, vamos a, mientras que esperamos la siguiente llamada, simplemente reiterar que fíjense ustedes sobre lo que decía, remarcar, ¿no? Ya se controla el Congreso. Es cierto que vía elecciones, pero con un régimen, como hemos explicado muchas veces, es un sistema electoral que por la cifra repartidora, con un 30% llegas a sacar esa mayoría abrumadora de 72 votos que inicialmente contaba el fujimorismo. Tienes a las comisiones más importantes, la Bajato, Fiscalización, Constitución. Está también ahí la puntería al Tribunal Constitucional, está la puntería la Fiscalía, el Fiscal de la Nación, está también lo del CNM, que vamos a ver, están los ministros uno tras otro. Ahora le ha tocado el turno a Carlos Basombrío, que no es poca cosa lo que yo estoy señalando, ni es que, como se dice, somos unos odiadores del fujimorismo. Ya vieron que no somos unos odiadores, sino que es un análisis político de la trayectoria, de lo que son, de lo que piensan, de lo que han expresado. Bueno, no sé si ya estamos con el segundo reporte. Nos vamos a Puno con Fernando Bustamante. Buenos días, Fernando, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. En la ciudad de Juliaca, la región de Puno, el día de ayer se llevó a cabo una paralización de 24 horas que fue acatada por una buena cantidad de personas de las zonas periféricas, sobre todo, en búsqueda de conseguir la solución al problema del proyecto de agua y desagüe. Momentáneamente se ha podido conocer de que han habido algunas falencias de parte de la municipalidad para cumplir con las exigencias del Ministerio de Vivienda, por cuanto existe ya un convenio para llevar adelante un proyecto integral de agua y desagüe en la ciudad de Juliaca. El paro se circunscribió en las entradas y salidas de la ciudad y pasado el mediodía hubo un diálogo público con el alcalde de parte de los dirigentes en donde se aclararon algunos aspectos, algunos compromisos que ha asumido la primera autoridad, y el día lunes se estará sancionando ya un acuerdo definitivo. Desde Juliaca, con Fernando Bustamante para IDL. Muchas gracias, Fernando. Y nuevamente, hasta que hagamos el siguiente enlace, algunos comentarios, ¿no? Quería señalar lo siguiente, ¿no? A mí me parece muy, muy importante cómo ha venido con fuerza toda la reacción contra las violaciones sexuales que hay en el Perú y en general. Perú, país de violadores. Además, hemos visto la otra vez con el jefe del INPE cómo la violación sexual es el segundo delito. Es realmente impresionante. Es de los países que más violaciones sexuales tienen, y además violaciones sexuales de menores. Es decir, el segundo delito, más que narcotráfico, más que solamente lo supera robo agravado, es violación sexual. Y me parece muy importante las reacciones que se están teniendo. Ahora, a la vez pensaba lo siguiente, ¿no? La Comisión de la Verdad registró, solamente la Comisión de la Verdad, como más de 500 violaciones sexuales.
durante la violencia política. Posteriormente se han identificado mucho más casos, así con nombre propio, mucho más, o sea, más de 1000. O hay un caso de Manta y Vilca, donde mujeres de una comunidad huancavelicanas fueron violadas sistemáticamente por la base militar. No se diga de las violaciones sexuales de Sendero Luminoso. Recuerdan ustedes las famosas mujeres de Feliciano, que eran niñas que eran secuestradas y después se convirtieron, eran violadas por Sendero Luminoso. Sin embargo, no sé por qué ese tipo de casos no indignan, ¿no es cierto? ¿Por qué sigue habiendo una resistencia a comprender este tipo de casos de violación sexual en los casos que también deben desterrarse por completo, deben procesarse, ¿no? Este caso, por ejemplo, que cuento del año 83, 84, recién está en proceso, estamos en el año 2017. Entonces siempre digo, violación sexual es violación sexual. No importa en qué contexto se da, y hay que indignarnos frente a todo. Y así como nos estamos indignando frente a casos de ahora, hay que indignarnos también y pedir y reclamar justicia frente a otros casos de violación sexual. Bueno, ahora sí nos vamos con Nazca, con Víctor Quilca. Muy buenos días, Víctor, y gracias por tu reporte. Sí. Dígame, buenos amigos de IDL Radio Film, para indicarle que en la reunión de la Cámara de Comercio de Nazca, los principales dirigentes de la provincia y sociedad civil acordaron llevar un paro provincial para este 28 de noviembre, desde las 00 horas. Como plataforma de lucha, justamente, es que se liberen los principales lugares, como son en el distrito de Nazca y Vista Alegre. Además, que se excluya justamente por necesidad pública en ambos distritos, porque hasta el momento el tema de Puerto viene retrasando la ejecución de principales obras en beneficio de la población. Asimismo, están pidiendo que se cumpla la implementación de la ley del boleto turístico, ley 27819, y que el Congreso declare en necesidad pública la construcción del aeropuerto para Nazca. El otro punto de la agenda es que se ejecute el presupuesto para la ejecución e implementación del plan de gestión para el patrimonio cultural en Nazca. Y de la radio, Víctor Quilca. Muchas gracias, Víctor, por tu información. Bueno, antes de irnos a un corte, anuncio que el día del programa, como se suele decir, creo que nadie podría decir una cosa diferente, es muy interesante, es especialmente interesante. Vamos a tener en la primera entrevista al ex procurador Antonio Maldonado. Vamos a hablar de la situación evidentemente institucional del país. Luego viene la gran periodista y escritora Zenaida Solís, que va a hacer un análisis también de coyuntura. Y en la parte final vamos a conversar con Francisco Belaunde. Es un experto en temas internacionales, y esta vez vamos a conversar con él sobre estas matanzas terribles que hay frecuentemente en Estados Unidos, la última en Texas, ¿no es cierto? Un sujeto de 26 años entró y le disparó a todo el mundo que estaba en un templo, ¿no es cierto? Y murieron más de 20 personas, y esto se sucede frecuentemente, se repite. ¿Qué significa? ¿Qué expresa esto? Vamos a conversar con él. Hacemos un corte y regresamos con nuestra primera entrevista. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños, la lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí!
Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, comenzamos nuestra primera entrevista. Como habíamos anunciado, estamos con Antonio Maldonado. Él es un abogado muy reconocido, ha trabajado en diferentes partes del mundo, en Centroamérica, en fin, acá ha sido procurador ad hoc anticorrupción. En la década, al comienzo de la década del 2000, tuvo un rol muy importante en una época que los procuradores hacían un papel de primera y que esperemos lo sigan haciendo ahora. Y vamos a conversar con él sobre la situación actual, sobre los temas que ya hemos venido tratando en este programa hoy y los días anteriores. Muy buenos días, Toño. Muchas gracias por estar acá. Ernesto, gracias por tus palabras y por tu amable invitación. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo ves tú la situación en términos de lo que está ocurriendo con las instituciones? A ver, comencemos, por ejemplo, uno de ellos que yo he ido, digamos, recopilando. A ver, Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Ha habido una formulación de una denuncia ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, fue a la comisión permanente y ahora ha prosperado. Está prosperando por todo esto del voto del frontón. ¿Qué opinas tú sobre el asunto? Bueno, Ernesto, acá hay un debate político que explica y que contextualiza el debate jurídico. Ciertamente hay temas jurídicos en cuestión, pero no me parece que califican como para, por ejemplo, el caso de la decisión regulatoria del TC en el caso del frontón. No me parece que califican para denotarlo como una sentencia apócrifa, plena de irregularidades procesales, una sentencia prevaricadora, etcétera. Creo que hay un procedimiento que debe ser perfeccionado por el TC, en virtud del cual se debe lograr de una mejor manera tal vez la conformación de una decisión en el ámbito del TC, pero nada más. Esta situación, sin embargo, es utilizada por la mayoría del Congreso para pretender someter al TC a su voluntad. Y en esto no hace más que aplicar las experiencias que ya ha desarrollado en el pasado. Todos recordamos en el año 1997 cómo el Congreso, también fujimorista, pretendió someter al TC y acusó constitucionalmente a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Esta era una acusación absolutamente injusta, absolutamente arbitraria, y por tanto este mecanismo de sometimiento de la justicia, en suma, por parte del Congreso ya ha sido ensayado anteriormente y pretende ser nuevamente reeditado. Claro, porque, a ver, mi pregunta es la siguiente. En esto, la mayoría de juristas yo creo que está diciendo que no corresponde la destitución por nada del mundo, que no hay elementos legales. Lo mismo que tú has dicho, Toño, en el sentido que tú puedes estar a favor o en contra de lo que ha resuelto el TC, pero no por eso puedes hacer una acusación constitucional. Salvo algunos, ¿no? Por ejemplo, me sorprende, pero en fin, tiene el derecho de opinar Enrique Bernales. El Comercio ha hecho un editorial también
en la misma línea por el lado de, no ha dicho expresamente que debe ser destituido, pero que sí es una decisión sumamente cuestionable y que por lo tanto el TC no tiene el derecho de decir que esta acusación no tiene ningún fundamento, mientras que por ejemplo la República tiene un editorial feroz en la misma línea. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿realmente crees que acá hay una intencionalidad política? O sea, Ledesma, uno de los integrantes del TC, habló hasta de la posibilidad de un golpe, o sea, es un golpe de Estado contra el TC. Sí, no podríamos dejar de tomar nota, Ernesto, del contexto en el que ocurren estas cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, en principio hay una fuerza política que nunca debió haber tenido el protagonismo que ahora tiene. También hay que decir que desde mi punto de vista, esta fuerza política no representa a la mayoría del país. Es una fuerza política que tiene la mayoría en el Congreso por arte de birla y birloque, quiero decir, por efecto de un régimen electoral totalmente que debió haber sido reformado y corregido de manera rigurosa y radical al caer el Fujimorato y que lamentablemente todavía sigue vigente, como sigue vigente la, entre comillas, denominada Constitución del 93, que es, desde mi punto de vista, también absolutamente ilegítima. Por tanto, yo no veo cuáles serían los méritos, los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos ante una Constitución ilegítima se tuvieran que sentir obligados a obedecerla, por poner un razonamiento extremo. Pero dicho esto, en relación al régimen institucional, a la arquitectura institucional, que es una arquitectura institucional imperfecta, es una arquitectura institucional que requiere ser reformada de manera rigurosa y radical, de cara al objetivo de fortalecer el Estado de Derecho, evidentemente no de debilitarlo. Hay además un segundo elemento, y es el comportamiento de la fuerza política mayoritaria. Y desde mi punto de vista, no es un comportamiento democrático, no es una fuerza de oposición. Pretendió los primeros días jugar el papel de una fuerza de oposición, pero es una fuerza que desarrolla sus acciones en un campo limítrofe, inclusive yo diría en el contexto de la propia subversión del Estado de Derecho. Por tanto, esta fuerza política usa los mecanismos legales existentes para pretender obtener el poder en forma absoluta. Es decir, ni siquiera respetan sus propias reglas de juego. Entonces, ese es el verdadero debate que hay que dar, me parece, Ernesto, en el país. O sea, no es un debate jurídico, yo creo. El debate jurídico, si entramos al mismo, como reitero, suscribo totalmente la interpretación que hace el congresista de Belaunde, publicada en DPLF, y por supuesto no coincido con el editorial del Comercio, como tú has mencionado, ni tampoco con la posición de revistas técnicas que me parecieron insólitas que se pronunciaran a este respecto, como Semana Económica, calificando esta sentencia en los términos más duros. No creo que haya un problema jurídico que amerite o que signifique siquiera que estamos ante un escenario de prevaricato por parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay seguramente un sistema que tiene que ser perfeccionado, pero ese no es el debate, me parece, que hay que dar, y yo creo que... Ahora, ¿tú crees, Toño? Estamos conversando con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador, muy buen abogado a nivel nacional y en los ámbitos internacionales. ¿Prosperará? O sea, esa es la pregunta, porque yo creo que al comienzo los miembros del TC pensaban que no iba a prosperar. Cuando se han dado cuenta que iban a prosperar, han ido ya ante la Comisión Interamericana, a la audiencia. La pregunta es, ¿tú crees que van a ir hasta ¿hay la posibilidad que los destituyan realmente? Creo que el fujimorismo ha ido avanzando al comienzo tímidamente y luego conforme ha advertido sus logros gracias a la debilidad de respuesta del actual gobierno y en particular del presidente de la República, que no estamos hablando de escenarios de cierre del Congreso de ninguna manera, sino gestos que lo enfrenten de manera rigurosa a ese comportamiento arbitrario. Entonces, yo creo que ha ido avanzando en su programa de captura al poder. Y yo creo que los escenarios de control total del Tribunal Constitucional, de destitución del fiscal de la Nación, inclusive de vacancia del presidente de la República, me parece que son posibles. Es decir, ellos tienen esta fuerza, tienen una mayoría en el Congreso y creen que tiene legitimidad. Y por supuesto, el fondo del asunto es que el fondo es aún más perverso. No es solo un tema de poder político, es un tema de impedir investigaciones rigurosas de órganos autónomos
frente a hechos de grave corrupción, en donde estarían o podrían estar involucrados sus líderes principales. Entonces, este escenario sí es un escenario real de riesgo que hay que advertir y frente al cual hay que pronunciarse de manera clara y rigurosa, Ernesto. Clara, pasemos, como corresponde, a las instituciones. El tema del Ministerio Público, ¿no es cierto? Ha habido ahí una reacción muy fuerte, creo que comprensible, el Ministerio Público, pero también el enfrentamiento es gravísimo, ¿no? Porque es la mayoría del Congreso abrumadora que quiere destituir al fiscal de la Nación y que lo acusa de un conjunto de cosas. Al margen que yo puedo ser absolutamente crítico, tienes a un Congreso que está diciendo el fiscal de la Nación ha omitido en estos casos de corrupción tan graves, entonces lo está acusando de alguna manera de complicidad, y se reúnen todos los fiscales y dicen de ninguna manera nos solidarizamos y no nos van a amedrentar. ¿Cómo puede desembocar? ¿Qué va a pasar ahí también, no? Sí, esta evidentemente es una conducta de la mayoría en el Congreso, que es claramente una conducta de amenaza, una conducta de obstaculización de la acción de investigación del Ministerio Público. Es una conducta que pretende la impunidad para los hechos que el Ministerio Público investiga. El lado político con el que se vende este mensaje es el lado que por supuesto es falso, en virtud del cual esta fuerza pretende liderar la lucha anticorrupción en el país, y empezando solamente por el tema de la reforma electoral que ofrecieron dar y que hasta ahora no se realiza por decisión de esta mayoría en el Congreso y de sus aliados. Y esto es una reforma importante porque se refiere a la prevención y a la investigación de los dineros ilícitos o dineros de procedencia oscura que son insertados, que son ingresados en el escenario político. Entonces, el discurso del liderazgo de la lucha contra la corrupción es un discurso que ha prosperado, sobre todo yo creo por la torpeza política del gobierno. Es decir, el gobierno muchas veces se ha disparado a los pies y les ha dado los escenarios que le ha permitido a esta fuerza política autodenominarse como líderes en la lucha contra la corrupción. Pero evidentemente este discurso político es un discurso político que esconde un fin protervo y sumamente perverso, cual es el impedir precisamente que un órgano autónomo con el Ministerio Público, bajo el liderazgo del fiscal de la Nación, realice y conduzca investigaciones rigurosas y profundas. Y se hace además en un contexto mucho más sospechoso, un contexto en el cual el fiscal a cargo del caso va a interrogar a Marcelo Odebrecht y precisamente esta vez sí va a preguntar sobre las relaciones entre el señor Odebrecht y la señora Fujimori y otros líderes políticos que hasta ahora no han sido tocados. Así es. Ahora, claro, yo decía que una de las razones también, una es la que tú has dicho, el viaje de los fiscales a Brasil a conversar con Marcelo Odebrecht, ahora desarrollar más el tema, porque más bien la omisión que habría podido hacérsele al Ministerio Público es cómo no le preguntó sobre la Educaico, cómo no le preguntó sobre Alan García, ¿no? Que fue lo que se ha debatido mucho acá. Pero a ver, no es tampoco, como se dice ahora, no es demasiado investigar a Keiko por crimen organizado, bajo la figura del crimen organizado, ¿no? Es decir, que en esta cuestión de fondos para el partido, para la campaña, está en el ámbito, es cierto que es una investigación inicial, pero crimen organizado no es un poco, no tienen razón ahí de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Crimen organizado? Bueno, me parece que la utilización del instrumento jurídico que es la ley vigente de crimen organizado es el mecanismo idóneo para una investigación de esta naturaleza. Es decir, no estamos hablando de delitos comunes, no estamos hablando de personas que roban celulares o que roban vehículos, estamos hablando de esquemas muy sofisticados y complejos de gran corrupción. Gran corrupción que por su naturaleza y sus efectos denota, y su relación con el poder político denota precisamente un daño muy superior y un daño mucho más grave que el que puede causar la delincuencia común. Entonces,
el Ministerio Público tiene un instrumento que además es un instrumento totalmente legítimo, es un instrumento que surge de los compromisos internacionales que tiene el Perú en materia de lucha contra el crimen organizado, y nos referimos precisamente a la Convención de la ONU contra el crimen organizado transnacional o Convención de Palermo, pero también que está relacionada con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y por supuesto la Convención de la OEA Iberoamericana contra la Corrupción. De tal manera que es un instrumento idóneo de interpretación de los hechos, así como en su momento un instrumento idóneo de interpretación de hechos que de otra manera no pueden ser en primer lugar interpretados y en segundo lugar investigados y en tercer lugar sancionados, es lo que ocurrió con la sentencia del 9 de abril de 1999 en el caso Fujimori, donde se usa la atribución de la responsabilidad de Fujimori por concepto de autoría inmediata. Como en su momento también, por supuesto, eso no tiene que ver directamente con lo que estamos discutiendo, pero sí tiene que ver cómo el derecho evoluciona y como en su momento, por ejemplo, hechos como la masacre de los armenios en el territorio turco no se podían entender con las interpretaciones jurídicas del momento, y es por eso que un jurista como Rafael Lemkin crea un concepto como el de genocidio. Por tanto, estos son instrumentos idóneos y adecuados, totalmente legítimos, totalmente conformes y coherentes con los compromisos internacionales del Perú en materia de lucha contra la gran corrupción y el crimen organizado internacional, que el Ministerio Público debe usar. O sea, no hacerlo sería, por parte del Ministerio Público, una grave omisión. No hacerlo significaría una actuación negligente, como lamentablemente el Ministerio Público la ha tenido con esta fiscal que no sé por qué no está, por lo menos investigada, que archivó el caso contra el financista de Keiko Fujimori, el señor Ramírez. Por tanto, ese hecho gravísimo, que felizmente ha sido revertido, tendría que ser, para ser coherentes, parte de la acusación, entre comillas, de la fuerza mayoritaria en el Congreso contra el fiscal de la Nación. Y por supuesto eso entiendo que ni siquiera está mencionado. Claro, lo que pasa es que yo me pongo a ver... me pongo en el supuesto, en la cabeza de los fujimoristas, y agarran y dicen, por un lado me están, a la lideresa, como le dicen ellos, a la lideresa la están investigando por crimen organizado, por una cuestión de donaciones en la campaña, ¿no? Al margen de lo que le diga la ley del crimen organizado, pero lo cierto es crimen organizado. En segundo lugar, están viajando los fiscales a Brasil para preguntarle concretamente sobre Keiko. En tercer lugar, Joaquín Ramírez, fiscal provincial de primera instancia, se podría decir, archivó el caso. Y de repente, fiscal superior, en segunda instancia, reabre el caso. Entonces, no dirán, oye, tenemos que reaccionar, o si no, nos van a hacer leña. O sea, esa es la visión que se puede tener del otro lado. Claro, siguiendo esa visión, desde el lado fujimorista, digamos yo, poniéndome como asesor del fujimorismo o como militante del fujimorismo, actuaría de manera exactamente contraria. O sea, sostendría que si mis números cuadran perfectamente, que si las fuentes del dinero que han financiado mi campaña son perfectamente lícitas, si no hay nada que ocultar ni nada que temer, pues que el Ministerio Público construya su caso, si puede construirlo. El Ministerio Público es el que está obligado a aportar la carga de la prueba, a demostrar que yo soy culpable. Yo no tengo que demostrar que soy inocente. Por tanto, no tengo ni que obstaculizar la acción del Ministerio Público, ni menos usar mi mayoría en el Congreso para un fin absolutamente ilegítimo como es el de amenazar al fiscal de la Nación y ponerle cortapisas, sino todo lo contrario. Máxima transparencia, fluidez total, absoluta cooperación con la justicia. Un elemento en todo caso, sobre todo en delitos complejos, para determinar, por ejemplo, situaciones como incluso el indulto, es el comportamiento del investigado. Entonces, por supuesto, hay derechos fundamentales, derechos humanos, derechos del debido proceso y el juicio justo que tienen que ser respetados, y el fiscal a cargo del caso tendrá que ser respetado. Pero hay elementos de sospecha muy fuertes. ¿Cómo así un señor que era un conductor de combi, entiendo, termina teniendo millones de dólares? Perdón, en este país hay gente que ha hecho fortunas de la nada, y es un país en el cual el narcotráfico está presente de manera agresiva y de manera cotidiana, de tal manera que el escenario sería ese, un escenario más bien de cooperación, un escenario de
absoluta transparencia y no un escenario de obstaculización, porque hay un doble discurso. Ahora, pero justo, doctor Antonio Maldonado, usted repetía permanentemente la palabra obstaculización, e inmediatamente eso me jalaba el tema de la prisión preventiva. O sea, no es que estoy planteando la prisión preventiva, pero si estamos viendo que hay falta de cooperación, que se trata de distorsionar la verdad, ¿no es cierto?, que hay obstaculización, justamente la palabra que se utiliza como causal para la prisión preventiva es peligro de fuga o obstaculización de la verdad. Entonces, más bien están haciendo como méritos para la prisión preventiva. Sí, bueno, igualmente la prisión preventiva es un mecanismo para garantizar la integridad de la acción de la justicia y llegado el momento, caso por caso, habrá que determinarlo, por supuesto, no puede ser enarbolada como un instrumento de amenaza ni de coerción a la libertad individual. En principio, toda investigación debe hacerse con los investigados acudiendo a ella en una relación de libertad. Pero nuevamente, ¿no? Lo interesante de un mecanismo como la ley del crimen organizado son las facultades que le da el Ministerio Público frente a un hecho que de otra manera no podría ser investigado, porque hay que abrir cuentas, hay que intervenir teléfonos, hay que explorar offshores, hay que desarrollar mecanismos de cooperación y asistencia internacional, hay que contar con colaboradores eficaces, etcétera. Son instrumentos, reitero, que son totalmente legítimos y que deben usarse, y que en su uso legítimo, en estricto respeto también, como usted lo dice, del debido proceso y el derecho de defensa, pues claro, no habría que amilanarse ni mostrarse agresivo. Debió ir, fue un error del presidente de la República en su momento, porque ya estamos en otro momento, pero inicialmente ir a la comisión de lavajato o llamarla a Palacio de Gobierno, es decir, en un primer momento, porque ya estamos en otra etapa mucho más complicada, pero ¿cómo debió ir? Sí, me parece que el presidente cometió un error político al también asumir la postura que asumió de negarse a ir, de responder por escrito, etcétera, precisamente por el mismo principio. Todo funcionario del Estado está gobernado, creo yo, por el principio de máxima transparencia, y es el principio que hay, no solo que hay que establecer, sino profundizar, hay que avanzar en ese principio, y por tanto, si el presidente de la República igualmente no está involucrado en estos hechos de grave corrupción, cuando fue ministro de Economía y cuando fue presidente del Consejo de Ministros, no tendría nada que temer. Ahora, de otro lado, tampoco puede darse, desde mi punto de vista, una interpretación ingenua. Es decir, la Comisión Lavajato es un instrumento que carece de las garantías de objetividad y de imparcialidad. No nos garantiza una investigación seria e imparcial. El Ministerio Público sí lo hace. Por tanto, un razonamiento desde el lado del presidente de la República podría ser: ¿yo por qué voy a ir a una comisión que tiene un propósito ulterior, que es vacarme, que es sacarme el poder tan pronto pueda? Bueno, ya les ha dado bastantes instrumentos, la verdad, reuniéndose con Keiko en la Casa del Cardenal, haciendo una serie de concesiones inaceptables desde mi punto de vista, porque el señor PPK no es alguien que solo debe darse cuentas a sí mismo, sino a los ciudadanos que lo eligieron. Y yo como ciudadano me siento absolutamente defraudado por una conducta mediatizada, una conducta poco vigorosa, una conducta poco rigurosa frente al fujimorismo por parte del presidente de la República. Bueno, esos son errores. Y que ni siquiera le ha dado resultado. Y que ni siquiera, exacto, rendirse a los pies del fujimorismo no le ha dado ningún resultado. Y va a coronar su estrategia política, lo que demuestra también la precariedad de sus asesores políticos, empezando con los ministros de Estado que lo acompañan, algunos de ellos sobre todo, con el indulto de Fujimori, que es, entiendo yo, inminente, sobre todo si gana la selección peruana el fútbol el día viernes. Dos temas que ojalá, pero no tenga esa consecuencia. Dos temas que ha mencionado. O sea, ¿tú piensas, Antonio, que toda esta cuestión de lavajato, al margen de lo que hemos conversado, yo también creo que fue un error político, debió ir inmediatamente, aunque ahora viendo lo que hay, digo, de repente no fue un error político y él vio lo que se venía, pero crees que por ahí está el hilo donde van a jalar, tú lo has mencionado, por el lado de la vacancia? O sea, ¿ese va a ser el camino posible de una vacancia? Sí, me parece que
Hay en el fujimorismo hay una decisión tomada, y es no esperar a las próximas elecciones para acceder al poder. Si pueden acceder, así, desde mi punto de vista, si pueden acceder a él por las torpezas del propio gobierno, por sus debilidades, por sus carencias, e invocar alguna de las causales para una acusación constitucional que en este momento ni siquiera, desde mi punto de vista, llega al nivel de causa probable contra el presidente. Sin embargo, esto siendo este objetivo claro desde mi punto de vista, van a procurar lograrlo. Tal vez no lo logren, pero sí creo que tienen la intención de hacerlo, y creo que están trabajando en ese sentido. Yo cada vez que veo el comportamiento de la mayoría del Congreso, más viene a mi memoria el comportamiento de la mayoría fascista durante el gobierno italiano de Mussolini. Viene a mi cabeza el delito Matteotti. Veo ese comportamiento. Entonces, yo no sé por qué razón el gobierno trata a esta fuerza como una fuerza de oposición. No lo es. Hace tiempo que ha dejado de ser una fuerza de oposición. Es una fuerza obstaculizadora, es una fuerza obstruccionista, es una fuerza casi subversiva. Es una fuerza que no respeta el Estado de Derecho ni el principio de legalidad. ¿Qué respeto le merecemos a esa fuerza? Lamentablemente, las fuerzas políticas que sí son de oposición son muy débiles y no se organizan. Pero alguien tiene que salir adelante, porque esta situación va a seguir, y la arbitrariedad se va a imponer sometiendo al Tribunal Constitucional, sometiendo al Fiscal de la Nación y sometiendo a la Administración de Justicia. Y precisamente me parece que frente a ese escenario hay que resistir. Ahora, y hay que responder. Usted ha dicho, el indulto es inminente por parte del presidente de la República. Dos cosas. Primero, ¿qué lo lleva a decir eso? Y en segundo lugar, entonces, ¿cuál es su análisis? O sea, le están dando durísimo de parte del fujimorismo, y él le responde con un indulto. O sea, piensa como una especie de regalo, de premio. Ya pues, indultamos. A ver. Sí, el demonio está en los detalles, ¿no? Y los detalles, por ejemplo, son las respuestas desproporcionadas, fuera de lugar, que la señora presidenta del Consejo de Ministros ha dado a las expresiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha estado de visita en Perú, como usted sabe. Las respuestas absolutamente difíciles de entender, y que demuestran por lo menos si es una interpretación de buena fe, demuestran una no comprensión del mandato del Alto Comisionado por parte del Ministro de Justicia. Pero hay hechos más puntuales. Por ejemplo, ¿por qué razón la Comisión de Gracias Presidenciales hoy día está presidida por el Viceministro de Justicia? Evidentemente, hay una decisión institucional que está dirigida a preparar un escenario en el cual la Comisión de Gracias Presidenciales pierde totalmente su autonomía, como antes la tenía, y responde políticamente a una decisión política del gobierno. Y creo que incluso se puede cuestionar la legalidad, yo decía, ¿no? Que nombre al viceministro de Justicia en el cargo. No, yo digo, si se acepta eso, entonces que se autonombre, no que diga yo también puede ser el ministro de Justicia. O sea, como justamente el espíritu es que sea otra persona que no sea ministro. ¿Se podría cuestionarse su legalidad? Bueno, en efecto, no solo por ese lado, sino por una serie de enfoques, pero tratando de entender a PPK, yo creo que PPK, como reitero, considera que el fujimorismo es una fuerza con la que discrepa, pero es una fuerza en última instancia hermana, es una fuerza con la cual él no tiene mayores discrepancias, y por eso apoyó a Keiko en el año 2011. Y hoy día, cuando el Perú quería un presidente que tuviese que hiciera una defensa de la investidura presidencial, que no tuviera gestos de sometimiento a una fuerza de oposición que además no tiene ninguna legitimidad para actuar, vimos exactamente el escenario contrario, y me parece lamentable. Yo creo que eso simplemente se va a profundizar, y va a llegar un momento en que incluso con el indulto regalado a esta fuerza, ese señor va a seguir siendo objeto, me refiero al presidente de la República, de ataques hasta incluso perder la presidencia de la República. Bueno, hemos conversado con el abogado Antonio Maldonado, ex procurador, un estudioso del derecho, ha participado en muchos casos y ha trabajado en muchos países, y como siempre ha sido muy ilustrativo, Antonio, conversar contigo. Muchísimas gracias. Un placer, Ernesto, igualmente. Gracias. Bueno, hacemos un corte y regresamos. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melisa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció
por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. No, las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale del recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asuste, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, ahora estamos, tal como lo habíamos anunciado, con la gran periodista y comunicadora Zenaida Solís, y esta vez vamos a hacer con ella análisis político, otra de sus especialidades también, en radio, en televisión, por escrito. Es absolutamente, digamos, multifacética, Zenaida. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por tu presentación. Tú sabes que yo te quiero mucho. Eres una de las personas más respetables dentro de esta actividad, que es a veces un tanto canalla. Sí. Hace un rato venía escuchando a los colegas, algunos coleguitas, y pues se ha puesto de moda decidir, pontificar, no escuchar lo que dicen nuestros oyentes, sino lo que nosotros queremos poner, decir. Terrible, ¿eh? Ahora, antes de comenzar la entrevista, te digo, todo el mundo se te extraña en los medios, Zenaida, en radio, en televisión, en prensa escrita. Sí, pues, sí. Puedo decir que no me han ofrecido nada que me haya parecido muy interesante, y entonces sí que trabajo duro, trabajos desafiantes y muy bonitos. Por ejemplo, he estado trabajando el tema de educación, salud, ambiente en regiones de la selva, en varias ciudades y pueblos muy interesantes para un proyecto pro descentralización. Y yo siempre también decía, el periodista que habla del Perú desde Lima no sabe de lo que habla, realmente no sabe de lo que habla. ¿Por qué? Porque Lima no es el Perú, ¿no? Hay que vivir al interior y mirar la realidad de cada lugar, y para convencerte de que estamos en un país bien diverso, bien fragmentado, bien frágil en cuanto a su equilibrio, y por eso todos deberíamos cuidarlo. Y yo siento que hay en este momento una enorme responsabilidad en este tira y jala del poder que nos está poniendo en peligro día con día. A ver, entremos entonces al tema del análisis político, otra de tus facetas que haces muy bien, ¿no? Tú has comenzado a decir esta tensión, este jale,
Desarrolla tu idea, a ver, ¿cómo es la primera idea que se te ha venido? Sí. Lo que sucede es que yo cada día más leo a columnistas, escucho a comentaristas que toman como muy natural y normal que en el Perú en las últimas elecciones decidió por dar la mitad del poder a quien gobierna desde la Casa de Gobierno y la mitad del poder a quien gobierna desde el Parlamento. Y yo digo, no, nos estamos equivocando en esa manera y estamos ayudando a que Fuerza Popular se equivoque, que cree que tiene derecho a gobernar. No tiene derecho a gobernar. Aunque sea por una mínima cantidad de votos, se le dio el poder a Pedro Pablo Kuczynski, que está resultando decepcionante, sí pues, es verdad, pero lo ayudamos a que se caiga y con él el país, terrible, me parece terrible. La labor del Parlamento no es la que está haciendo en este momento Fuerza Popular, ¿no? Está jaloneando por cuotas de poder y un día deciden, sin consultarle a Economía, sin consultarle al ministro, etcétera, darle prerrogativas, exoneraciones a líneas aéreas, por ejemplo. Otro día deciden tumbarse al fiscal de la Nación, porque a ellos les acomoda. RBC. Pues si hace un ratito al llegar escuché a Antonio Maldonado, y yo no sé si el objetivo es tumbarse al gobierno antes de tiempo, no esperar los 5 años, se están equivocando. Fuerza Popular está errando profundamente y yo creo que en este momento hasta la gente de Fuerza Popular, que no es poca, ya lo sabemos, piensa que se están equivocando. Porque si creen que antes pueden deshacerse de Kuczynski y adelantar elecciones, están fracturando más este país sensible, precario en cuanto a equilibrio, Ernesto. Ahora, pero si no quieren, ¿cuál es el objetivo entonces de tratar de destituir al TC? No, pues yo no digo que no quieren, yo digo, si quieren eso, se están equivocando. Parece, ¿no? Sí, parece que es así. Me parece como un plan, pero también, ¿no?, te das cuenta. El Ministerio Público. Sí, claro. Pero yo también digo que este gobierno es errático, ¿no? Por ejemplo, parte del gobierno, si yo soy una persona común y corriente, digo, Kuczynski fue principalísimo en el gobierno de Toledo. Toledo está comprometido, como sabemos que desgraciadamente está comprometido hasta los huesos. Kuczynski no sabía nada. Se me hace muy difícil de creerlo. Si yo estuviera en los zapatos de Kuczynski y tuviera un asesor que debe tenerlo, ya tendría que haber entendido que no puede decir, ay, yo sí voy a hablar, ay, yo no voy a hablar, ay, bueno, tengo la prerrogativa de escribir, mañana, quizás, pasado, hoy día no hay tiempo. No. Mi bandera toda la vida ha sido la transparencia. Los políticos, los funcionarios, quienes reciben el encargo de la nación, quienes reciben un sueldo de la nación, tienen la obligación de hacer transparencia y decirle a la gente, señores, esto es así, exactamente así, lo más pronto posible. Entonces, de acuerdo, el presidente tiene la prerrogativa de no ir a la comisión Lavajato o Lavallato, ok, lo van a hacer cevichito, como dice mi hija, bueno, ya, pero que encuentre la forma más lógica, más rápida, más transparente de decir, esto hice y esto no hice. Y puede hacerlo por escrito, tiene la prerrogativa, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué demora? ¿Por qué permite que todos los días diga, no quiere venir, Keiko va, ¿por qué el otro no va a ir? Hay interés, yo siento, en muchos comunicadores de equiparar a Kuczynski con Keiko Fujimori. Y no es así. Kuczynski es el presidente. Es el presidente. Cuando lo llevan a conversar con Keiko, así como pares. No es su par. No es su par. Eran pares cuando eran candidatos presidenciales los dos. Hoy día Kuczynski es presidente. Tiene que entenderlo. Yo no sé, de repente él no lo entiende. Claro, porque me acuerdo que un artículo que leí tuyo
cuando se cumplió el año, dijo la palabra, y dices tú, es decepción frente a PPK. Pero ¿qué tendría que hacer, a ver, para reaccionar? Todo el mundo le dice, ya, reacciona, pero ¿qué tendría que hacer? Mira, no es que a mí me pareciera que Kuczynski iba a ser el mejor gobierno. Digamos que no había otra opción, que era lo mejor que podía pasarle al país que saliera elegido él. ¿Qué sabíamos de Kuczynski? A ver, que se ha pasado la vida en cargos públicos, que ha estado en lo más alto hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Casi para su colección le faltaba ser presidente de la República, ¿no? Entonces, ¿qué tenía como virtud, digamos? En su haber, ¿qué tenía? Conocer todos los vericuetos del poder, todos los cargos, todos los puestos, cómo funciona por dentro la maquinaria. Con todo el tiempo vivido, con todos los años acumulados, ¿podía no saberlo, no hacerlo bien? Yo pensé que no. Yo pensé que lo haría bien porque conocía la maquinaria del poder, porque sabía cómo se mueve todo, qué se mueve bien y qué se mueve mal, y que iba a tomar determinaciones rapidísimo y apartar a aquellos donde notoriamente pues hay una tremenda corrupción, mejorar las cosas. Y de pronto entró en un compás de espera, en un dejar hacer, dejar pasar, y de pronto entró a querer congraciarse con Fuerza Popular, y Fuerza Popular, ¡bum!, le dio. Y luego le volvió a dar. Y luego le volvió a dar. Y no responde. No se da cuenta. ¿Hasta cuándo no se da cuenta? No, decirle, seamos amigos, no es el camino. El camino es, señores, yo sí soy transparente. En este cargo que me hacen, esto es así, de esta manera. En esta otra imputación, también puedo decirles esto y esto otro, hacer transparencia y hacer que mis ministros den resultados. Ahora, él diría, algunos no están dando resultados. A ver, es que ya me dejaste con eso, pero antes, pero él dirá, bueno, pues ya he hecho la cuestión de confianza, me pedían tanto, ya hice una cuestión de confianza y acepté lo que tenía que ocurrir con el gabinete, entonces estoy tratando de enfrentarme, solo que estoy tratando de impedir llegar a este abismo de disolver el Congreso. Eso puede ser un poco su lógica, creo que. Lo que tiene que ser es eficiente. No hay otro camino. Todos lo estamos esperando. Todos lo estamos esperando. Que se tomaron malas decisiones en la economía, en la salida del anterior gobierno o en los 2 últimos años. Ya, ok, ya lo sabemos. Desgraciadamente ya sabemos que se malogró la economía. El tema iba de la mano con una cuestión mundial. Ya no importa. Pero Kuczynski, el especialista en economía, el pragmático especialista, porque no es que tenga mucha distancia con Keiko Fujimori en la manera de ver cómo van las cosas. Casi son similares. No sé si tú discrepas en eso, pero a mí me parece que casi son hermanos. Ok, de acuerdo. Sin la carga que tiene el fujimorismo que todos conocemos, pensé pues ahora, que Kuczynski iba a ser lo mejor. Siento que tú estás diciendo la responsabilidad de lo que ocurre en el país, de que las cosas están tan mal a todos niveles, mitad, Congreso y gobierno. Ernesto, ¿cuánto tiempo más va a durar este lío? Mercedes Araoz creyó que conversando con las bancadas, principalmente con los fujimoristas, llevándose bien con ellos, le iban a decir, ok, gobernemos, vamos tranquilos. Y ya estamos viendo que no es así. No va a ser así. Ya se vio. ¿Qué más quieren ver? Creo que desde el comienzo, ¿no? Pero ya al comienzo, digamos, Ernesto, que no lo sabían. No. Que de repente podían haber pensado que llegaban a un acuerdo y ya. No, mira, saber. Hoy día ya saben que no es así. ¿Cuánto más van a esperar? ¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta? Ahora, ¿cuál es el papel del indulto ahí, no? Porque se dice, si Keiko no quiere el indulto, ¿cómo es que PPK
está todo el tiempo hablando del indulto y se vuelve como una cuestión inminente? ¿Es una amenaza? ¿Qué? Yo no sé si PPK tiene una debilidad puntual con los medios, que le preguntan por el indulto a alguien interesado, por ejemplo, y él otra vez dice una tontería. Nos metió a la peta. Sí. Es, por ejemplo, esa, ¿no? Y dice, pues sí, pues podría ser. Luego sale Mercedes Arauz y dice, no está en la agenda. Ya, pues, que dejen de jugar con eso. El presidente también tiene la prerrogativa de no responder una pregunta cuando se la hacen. Entonces, no siempre tiene que decir, sí, el indulto, lo estamos viendo. No, ¿para qué? Quizás sea que no le hace caso a sus asesores, o no los tiene, o son tan malos. No lo sé. Sí. No quiero saberlo. Sí, pues, pero ¿y tú crees que se viene el indulto, no? Se siente, ¿no? Es como si hubieran reacomodado todo, ¿no? Se va preparando la cancha, digamos. Y hay, lo peor del caso, Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no sea así. El común de la gente siente, percibe que a la primera de bastos, ¡pum!, hay indulto. Que hay una alegría en el Perú, por ejemplo. Si gana Perú este viernes, de taquito se viene el indulto. ¿Por qué? Porque la gente va a estar festejando el fútbol y no le va a dar interés, no le va a prestar interés al indulto. ¿Por qué? ¿Para qué? Ahora, inclusive en la familia Fujimori, tú mismo estás diciendo, ¿no? Hay dos posiciones. Parece que a Kenji sí se corta las venas porque su padre salga. Posición de cualquier hijo. Pero a Keiko parece que ni le acomoda, no ha hecho nada, parece que... O sea, entonces tú estás del lado de los que dicen es la realpolitik. Lo va a indultar buscando dividir y va a tomar posición frente a favor de Kenji, de Alberto, y de esa manera pues va a tranquilizar, no tranquilizar, sino por lo menos no va a tener la fuerza Keiko con que me está aplastando, por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que Alberto Fujimori está viejito, decrépito de verdad y que no piensa y que no va a hacer política? Tú eres ahora la entrevistada, te la pregunto. No puedo con mi genio. Claro, no. Yo pienso que va a interferir mucho. Y Fujimori, con la fuerza innegable que tiene, ¿no?, va a decidir por lo que a él le parezca. No quiero decir en qué, pero sin ninguna duda con Kenji a la cabeza, ¿no? No. Entonces, con él. Lo que la gente dice, él quiere postular. No sé si tanto así. Lo que sí sé es que va a dar manotazos como los hemos vivido antes y no sé si el país lo soporte. No lo sé. Me da pena. A ese punto me da pena. Ahora, tú mencionaste también el tema de algunos ministros. ¿Qué sectores crees tú que el gobierno podría decir acá he avanzado más, por lo menos he tenido estos logros, y cuáles crees tú que son los más críticos? A ver, ¿cuáles son tú? Sí. Mira, en educación es bien discutible, pero sí se estaba avanzando. Los apristas dicen, nosotros hicimos la reforma educativa, pero con sinceridad la reforma educativa en ese tiempo era optativa. El profesor que quería entraba a la reforma, el profesor que no quería dar exámenes no entraba a la reforma y pues continuaba trabajando. Vino el gobierno de Humala, claro, con Patricia Salas, y Patricia, que no ha pasado como quien generó lo más profundo de la reforma, pero sí lo hizo. Saavedra vino a recibir los aplausos, pero fue Patricia quien puso a todos en la reforma. De la noche a la mañana ya no era optativa. Eso fue, sí, verdad, imprevisto. Cuando se dieron cuenta los profesores, todos tenían efectivamente posibilidades de subir, más fáciles que antes, pero todos. Ya no era optativa. No les gustó a unos, hicieron una gran huelga, pero se empezó a caminar. Toda esa estructura ha costado mucho esfuerzo y podía seguir cristalizándose, porque no hay otra
Ernesto, no hay otra. En educación es verdad que hay profesores que no deben estar en aula. Hay profesores pedófilos, violadores, hay profesores enfermos que les dicen tonterías a sus alumnos, hay profesores terroristas también. Entonces se tiene que hacer una gran limpieza por el bien, por la salud mental de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eso se estaba haciendo, pero luego se cortó y en este gobierno se empezó a dar tumbos con una ministra débil y luego es el retorno a lo anterior con Wexler. A Wexler yo le tengo respeto, siempre le tuve mucho respeto, pero no creo que esté en capacidad de encarrilar nuevamente y conducir la reforma educativa que sí se estaba haciendo. Entonces, como eso te digo, que ahí hay un traspié. ¿Qué va a pasar? Creo que los radicales, grupos pequeños, que eran grupos pequeños, radicales, ahora están creciendo. Me da pena. Por ejemplo, en ese ámbito. En un segundo ámbito, porque hay tantas cosas que conversar contigo, pero a ver, seguridad, que es una de las cosas que más reclama. Mira, conozco al ministro, somos amigos con el ministro, lo veo dar la vida por su trabajo, lo veo sin pelos, cada día con menos pelos, con su cara así, que debería poner una mejor cara, pero... Eso es lo que más le va a doler. Con su cara de asombro. Un día por ahí leí un comentario que alguien le había puesto, va sombrío, con B chica, no va sombrío, sino va sombrío. Bueno, pero si tú te das cuenta, no ceja en su empeño, no va sobre el tema. O sea, hay quien dice que pues no sirve de nada, que no está dando resultados. Sí está dando resultados. No sé si sea, no soy especialista en seguridad, no sé si sea lo mejor que se puede hacer. Lo que sí sé desde el sentido común, desde mi experiencia en todo lo que he trabajado, es que es un tema, un asunto tan profundo que no se resuelve de la noche a la mañana, que tiene que haber un esfuerzo sostenido y sistémico y sistemático de todo el sistema, de todo el aparato estatal y también desde todos los ámbitos y es sostenido. Si no se hace de esa manera, si él está solo, que lo siento un poco solo, si está solo es desgastador terriblemente y frustrante y un día tirará la toalla. Y a ver, cambiando un poco de canal o de viaje, simbólicamente, digo eso metafóricamente, Perú, país de violadores. ¡Horror! A ver. ¡Horror! ¡Qué lisura! ¿Quién lo hizo? ¿Quién puso ese hashtag? ¿Tú sabes? No me he enterado, pero me duele en el alma. Eso no hay derecho que un peruano ponga eso. Lamento terriblemente que tengamos el problema. Yo opino, no estoy con la pena de muerte, nunca he estado. Opino que a los violadores de niños sí debería hacérseles una castración química. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esa era la planteación en un momento la planteó Bambarén, me acuerdo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, pero al margen de eso sí. Leí que hay países que la han aplicado. Leí también un caso de un tipo que salió de la cárcel, que iba a salir de la cárcel, y decía, no quiero salir, porque yo sé que si salgo voy a otra vez hacer lo mismo y voy a tener que retornar. Él sentía que su cabeza funcionaba mal y que veía una niña o un niño y se le iba encima. Eso me hizo reflexionar mucho y me hizo pensar que, en efecto, castración química, que la paguen. El del censo también, yo también le haría. ¿Por qué? Porque esa sería una extraordinaria señal en un país donde sí, mayoritariamente, son machistas, hay machistas, entonces, de lanzar un mensaje poderosísimo, porque se van a quedar sin su arma, su herramienta de vida. Te digo que me asusta tu propuesta porque no sé, podemos pasar a lo, pongamos, el que mete la mano, por decirlo de alguna manera, en el Estado, en los recursos públicos, le cortamos la mano. No. O sea, pasamos a una cosa de castigo físico que es tan peligroso, ¿no? ¿Qué
le haces a ese padre que viola a una hija de 2 meses de edad? ¿Qué le haces? ¿Qué merece? ¿Qué merece? Bueno, hay quienes dicen la muerte. Yo 25 años de cárcel. O cadena perpetua. O cadena perpetua, no, claro. Y toda la vida en la cárcel. Que salga castrado a trabajar. El Estado no lo tiene que mantener. Es radical, ¿no? Pero es que este es un problema muy serio. Muy, muy serio. Totalmente. Ahora, de acuerdo, hay que ver en el problema qué casos, serísimo, ¿no? claro. En qué casos de niños menores. No hay derecho, no hay derecho. Mira que están saliendo chicos, niñas todo el tiempo, pero chicos también. ¿Cómo es posible? Bueno, acá es una de las preguntas por Facebook, que es si tú crees que también hay como un doble rasero, doble estándar en cómo se está tratando a Humala, a Toledo, y cómo se está tratando a Alan y Keiko. Sí, claro, se nota. Pero otra vez, este es un país de juego de poderes. Tengo poder, tengo capacidad de hablar, tengo capacidad de mover masas. Soy respetado, entre comillas. Se van a cuidar de lo que me hacen. Perdí todo el poder, no soy nadie, estoy en la calle, porque Humala se dedicó a dilapidar su base partidaria. Él dice que quiere volver a ser presidente. Dios mío, ¿cómo? Echó a su base por completo. No tiene a nadie que lo defienda. Toledo igual. Entonces, perdieron el poder, perdieron todo, y hoy día sí pueden ser con los que hagan el ejercicio de hacer justicia, entre comillas. Porque para una prisión preventiva, darle a una prisión preventiva a una madre de niños pequeños es bien duro, ¿no? Bien duro. Claro, sobre todo que también el padre le da prisión preventiva. Por eso, además, podrían haberle dado a él y a ella arresto domiciliario. Hizo los méritos, ¿ya? Nadine Heredia, que quiso irse a la FAO, que no sé qué, que le sacó pasaportes a sus hijos y que los mandó fuera. Seguro que puso nerviosos a los jueces, ¿no? Pero... Ahora, ¿tú crees que todo lo que se está haciendo frente al Ministerio Público, todo tiene que ver con blindarla, proteger a Keiko de todas estas investigaciones? ¿Realmente están asustados? Mira, creo que sí, Odebrecht les dio a todos. Odebrecht quería que los trataran muy bien para seguir, no solo en el Perú, obviamente, ya lo hemos visto en Latinoamérica, para seguir haciendo las mega obras. ¿Cómo lo lograban? Dándole dinero en campaña a los que podían ganar. Le doy a este porque puede ganar, le doy a esta porque puede ganar, entonces que no se vaya a enojar. Lo hemos leído en declaraciones, lo ha dicho, ¿no? Y que no se vaya a enojar, le doy. Y le doy a este y le doy a otro. Y ya, les repartieron a todos. Y para colmo, hay quienes, como el exgobernador de Cusco, Acurio, que además ellos hicieron presión y pidieron, si no me da tantos millones, no hago la obra. Claro. Lo estamos viendo. No sé cómo funcionó en el caso de las campañas políticas. Yo creo que ahí juega más bien lo que decía Alan, la plata llega sola. O sea, te regalo porque soy generoso, ¿ves? Estás en campaña, quiero ayudarte. Pero mentira, lo que querían era asegurarse que después las obras fueran hechas por ellos y pagaba pato el país. ¿Por qué? Porque no es que la obra la hicieran a menos costo, es que le ponían un sombrero. El dinero que pagan en coimas luego lo introducen en la obra, ¿no? Y si tienen que poner 500,000 bolsas de cemento, le ponen 300,000 y al diablo. Por eso las obras salen tan mal como salen. Última pregunta. Hay tantos temas que, Zenaida, por favor, tienes que venir. Invítame nomás, muchas gracias. Frecuencia. No te voy a poner nombres, pero tú que has trabajado, y espero que vuelvas a trabajar en los medios de comunicación, como digo, se te extraña. Gracias. Pero ¿por qué hay programas ahora de radio, televisión, por ejemplo, de conductores
homofóbicos, machistas, porque más o menos identificar a quienes me estoy refiriendo con un pasado, digamos, que tendría que aclarar muchas cosas, y tienen sin embargo tanta sintonía, ¿no? Que son, y además tienen en las redes un nivel de seguidores impresionante. ¿Qué ha pasado ahí? Sin idealizar el pasado, por supuesto, pero cada vez va por ahí mucho el asunto, ¿no? Porque hacen rating, porque hacen show, porque a la gente le gusta que los entretengan, y muchos no se toman el trabajo de pensar qué hay detrás. El que hace rating está muy bien, sigue, continúa. El que no hace rating sale. Entonces no quieren ponerse serios, no quieren ponerse reflexivos, porque además en los medios se está ganando mucha plata con la publicidad estatal y la de las grandes empresas, etcétera. Se gana mucha plata y el gobierno es débil. Cuando el gobierno es más firme, más fuerte, más correcto, la posibilidad de jugarse con la figura presidencial, por ejemplo, es menor. Estamos volviendo a la época en Toledo, por ejemplo, en que todo el mundo se jugaba con el presidente, le decían lo que querían, le inventaban escándalos, después se sabía que no eran o eran a medias, algunos sí, por supuesto, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, es eso, es nuevamente la posibilidad, la cancha libre que tienen los medios para hacer negocio. Más rating, más negocio. ¿Cómo consiguen el rating? Orillándose, diciendo cosas muy fuertes que a la gente en alguna medida pues le gusta, ¿no? Bueno, eso es Zenaida, ¿no? Directa, clara, concreta, con posición. Pero eso no es peruano, eso es mundial. De verdad que es mundial. Y en Estados Unidos, si quieres un día lo analizamos y también está pasando con Trump. Hay tantos temas, Zenaida. Claro. Muchísimas gracias por haber venido y espero que vengas pronto. Sí. Gracias, Ernesto, muchas gracias. Gracias a todos tus oyentes. Hacemos un corte y regresamos. Esta es la hora exacta, 8 de la mañana con 33 minutos. Desde la central informativa, La Información. Presente en APEC, el presidente Pedro Pablo Kuczynski iniciará su participación en la cumbre empresarial APEC. Respaldo total. La bancada de Fuerza Popular respaldó la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Sospecha de golpe. El parlamentario oficialista Salvador Jerezi dijo que la actitud de los fujimoristas le hace sospechar que quieren hacer un golpe de Estado. Orgullo nacional. El ingeniero peruano Julio Kuroyiwa recibió en Tokio, Japón, un premio por su destacada contribución a la protección de las ciudades contra los tsunamis. Nuevo sol. El cocodrilo de Tumbes protagoniza la nueva moneda de un sol. Desde hoy ya circula la segunda moneda de la serie Fauna Silvestre amenazada del Perú. Ecología total. 1 millón de árboles serán plantados este viernes en el distrito de José María Arguedas, informó el gobernador regional de Apurímac. En el plano internacional, el famoso científico Stephen Hawking advirtió que la Tierra se convertirá en una bola de fuego para el año 2600. Twitter anunció que aplicará a todos sus usuarios el límite de 280 caracteres por mensaje, con lo que termina así la extensión original de 140 espacios que había caracterizado desde sus inicios a esta red social. Y en el deporte, repechaje la previa. La selección peruana de fútbol realizó su segundo entrenamiento en la ciudad de Auckland con miras a su partido frente a Nueva Zelanda. El gerente deportivo de la Federación, Juan Carlos Oblitas, confirmó que desde el jueves ya se conocía que se iba a suspender a Paolo Guerrero. Oblitas pidió no hacer caso a los mensajes violentos en redes sociales y esperar la contraprueba al capitán de la selección. Infórmese con la verdad aquí en Radio RBC 104.7 FM, la otra forma de vivir y de informar. Entérese de lo que otros callan. Su voz es la voz del Perú. Continúen con la programación de RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Hijito, ¿qué tal te fue hoy en tu colegio? Mamá, tengo una anotación en la agenda, pero no te molesta, ¿no? Claro que no. Primero debemos conversar y me cuentas qué pasó, ¿ya? Hola, Marta. ¿Sabes que hoy los niños se quedaron sin recreo? No, yo no sabía. No sé bien, pero también castigaré a mi hijo. ¿Pero sin hablarle? ¿Sin preguntarle qué sucedió? Ay, dicen que se portaron mal. Nuestros niños merecen ser escuchados, explicarnos y darnos sus opiniones. Luego tomamos decisiones. Tienes razón. Le preguntaré a mi niño. Atrévete a criar a un niño con amor. Recuerda que nuestras acciones dejan huella. Prestándoles atención, conversando, respetando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación libre de violencia. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos con Francisco Belaunde, que como muchos saben, es un experto en temas internacionales, y vamos a conversar con él en esta oportunidad, porque también podríamos conversar sobre muchos temas que ocurren en otros países o a nivel internacional, sino sobre estas matanzas que se repiten en Estados Unidos, la última en Texas, ¿no? Que entró un individuo de 26 años y disparó en un templo y murió un montón de gente, que han habido frecuentemente. Y queremos saber qué expresan, cuál es la causa, qué colabora eso. No es un tema que acá se ve, vemos la noticia, escuchamos la noticia, pero no vamos un poco más allá. Muy buenos días, Francisco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Encantado de estar con ustedes. A ver, comencemos un poco porque todos somos como amantes de las cifras, ¿no es cierto? Sí. Tú tienes ahí unas cifras que sobre lo recurrente que es este tipo de matanzas en Estados Unidos. Sí, en el New York Times ha salido hablan de un estudio donde dicen que entre el año 2000 y el año 2014 se han producido 133 matanzas masivas en Estados Unidos, ¿no? Y eso lo comparan, por ejemplo, con Suiza en el mismo periodo, porque Suiza es curioso porque el número de cantidad de armas que circulan en la población en Estados Unidos más o menos está a un ratio de 1 por habitante, ¿no? En Suiza sería un poco menos de la mitad, es el segundo, y después los demás países están mucho más atrás, ¿no? Y en Suiza en ese mismo periodo ha habido solamente una matanza de este tipo, ¿no? Después ¿qué más? Bueno, sí, eso es un poco digamos, para comparar entre Estados Unidos y Suiza, que curiosamente es el país que tiene, después de Estados Unidos, la mayor cantidad de armas en posesión de la gente. Solo que lo que pasa en Suiza, las restricciones para digamos, las compras de las armas son mucho mayores. O sea, los requisitos para comprar armas, porque ese también es el otro problema. En Estados Unidos, según estamos entrando un poco las causas, pero lo que quería preguntarte, claro,
Y hay las más graves, ¿no? Ha sido creo que la del 16, la del 2016 es una de las más graves, ¿no? Porque son 20 y tantos muertos, ¿no? Bueno, ha habido la última, una de las más graves ha sido la de Las Vegas, ¿no? Con 58 muertos. 58 muertos. Esta que ha habido la última, 27 muertos en ¿cómo se llama? En Texas. Claro, y no siempre son además como se cree, digamos, árabes que pueden ser como un atentado terrorista, latinos, no, sino son en realidad los atentados en atentados terroristas por grupos radicales islámicos en Estados Unidos causan mucho menos muertes que este tipo de matanzas perpetradas por lunáticos, ¿no? En realidad, después otro dato también que es interesante mencionar es que en Estados Unidos no es que solamente tú puedes comprar pistolas o revólveres. En varios estados tú puedes comprar armas de asalto, ¿no? Son armas de guerra. O sea, tú estás diciendo, a ver, uno de los problemas frente a esto son la cantidad de armas que tiene la gente y las posibilidades de adquirir legalmente. Mira, te voy a decir, según los estudios que justamente en estos días han aparecido una serie de artículos en el New York Times, hablan de unos estudios donde hay una correlación directa entre la cantidad de armas que están en manos de la población y estas matanzas, ¿no? Ellos han comparado, por ejemplo, han dicho, no, sí, probablemente en Estados Unidos hay un tema de salud mental, algo pasa en Estados Unidos que probablemente problemas psiquiátricos son mayores que en otros países. Y entonces, según estos estudios han hecho una correlación y han determinado que en términos, digamos, de, por lo menos en datos fijados en la salud pública, Estados Unidos tiene, digamos, los temas de salud psiquiátrica, de salud mental, están más o menos en el mismo rango que otros países, ¿de acuerdo? O sea, gente con problemas de depresión grave, ¿no? Gente con problemas de, esquizofrenia, cosas por el estilo. Entonces están más o menos en el mismo rango. Sin embargo, en Estados Unidos se producen 10 veces más, 15 veces más de matanzas de este tipo que en los otros países. Y entonces la conclusión que se saca es que no es un tema, porque algunos dicen, no, como dijo, por ejemplo, Donald Trump después de la matanza en Texas, dijo, no, este es un problema de salud mental, ¿no? Entonces, según esos estudios, en realidad hay una clara correlación entre, este tipo de matanzas y la cantidad de armas que se ponen en manos, que hay en manos de la gente. Como dije, en Estados Unidos hay prácticamente un arma por habitante, prácticamente. Un arma por habitante. Así es. ¿Hasta qué armas se pueden comprar legalmente? Tú puedes comprar Kalashnikov en la medida que sea semiautomática, ¿no? Porque puedes tener armas de guerra que son semiautomáticas, que son de guerra, pero tienen una velocidad de disparo de balas determinada. Sí. Las automáticas propiamente dichas, son mucho, en un disparo de armas, de balas, mucho mayor, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasó en la matanza que hubo en Texas, en Las Vegas, que hubieron 58 personas que murieron? El personaje el asesino, compró un sistema que le permitía acelerar la velocidad de disparo de balas, ¿no? Y la convirtió de semiautomática a automática. Y las armas automáticas están prohibidas, esas sí están prohibidas, ¿no? Entonces, pero si no, normalmente no se pueden comprar armas automáticas. Claro, por eso justo conversábamos antes, que yo le decía que han admitido, o sea, la asociación del rifle, creo, han admitido discutir, ni siquiera aprobar, sino discutir, o los republicanos también, ¿no es cierto?, que se va a prohibir comprar el artefacto, la parte técnica que permite pasar de una arma semiautomática a un arma automática. Yo digo, increíble, ¿no? O sea, claro, que recién eso, y además una cosa, digamos, muy puntual, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los defensores de la venta libre de armas, si se quiere? Ellos dicen, ¿qué pasó en Texas? Hubo una persona, el asesino había matado ya 27 personas, o una de ellas murió después. El asesino fue detenido por una persona que tiene un arma,
¿no? Entonces lo pudo parar, porque si no el asesino hubiera matado más personas. Se hizo Trump, el mismo Trump. Así es, exacto. Entonces, ahí está. Esa es la prueba. Si en la iglesia la gente hubiera tenido armas, ¿no? Simplemente hubieran podido parar a este asesino muy rápidamente, hubieran habido de repente 2 muertos, pero no más. Sin embargo, ok, eso puede ser una cosa que tú lo puedes de manera puntual, pero a la hora que se ven las estadísticas, según estos estudios, probablemente la NRA tenga sus propios estudios, que la NRA es la Asociación Nacional de Rifle, ¿no? Según esos estudios, hay una clara correlación entre armas en manos de la gente y cantidad de ahora, es verdad que en Estados Unidos hay una cultura, no hay una cultura porque eso tiene que ver, es muy antiguo, ¿no? En Estados Unidos se instituyó el derecho, la segunda enmienda de la Constitución, que viene prácticamente casi de la fundación de Estados Unidos. Se instituyó el derecho de usar armas libremente como una medida antidictadura. Porque se decía, si la población tenía armas en su posesión, podía rebelarse, ¿no? Olvídate la rebelión pacífica, bueno, estamos hablando hace más de dos siglos, ¿no? Podía rebelarse contra un gobierno eventualmente tiránico. Entonces, esa es la justificación. La justificación es una justificación democrática, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué sigue siendo tan permisiva? Porque todo eso se puede modificar. ¿Qué tiene que ver los lobbies? Bueno, ahí es clarísimo que el lobby de la Asociación Nacional de Rifle es muy poderoso. Y eso tiene que ver también con las normas electorales, con las normas de financiamiento electoral en Estados Unidos. Las campañas son muy caras, ¿no? Y estos de la Asociación Nacional de Rifle tienen, en su nómina, por decirlo de alguna manera, ellos financian a una serie de congresistas, tanto la Cámara de Representantes como del Senado. O sea, se parecen eso a Odebrecht, digamos. Mira, te voy a decir, ahora, ¿qué pasa? Esto se agravó cuando hace unos años la Corte Suprema determinó que restringir la cantidad de dinero que una misma persona o una misma empresa podía dar para un candidato, ¿no? Era atentar contra su derecho a la libre expresión. Por lo tanto, no se puede limitar la cantidad de dinero que puede dar una misma persona, un mismo grupo a un solo candidato. Entonces, ¿qué es lo que haces? En el fondo lo que hizo la Corte Suprema fue instituir la corrupción. O sea, la corrupción en Estados Unidos está legalizada, por lo menos la corrupción electoral. Porque evidentemente, si de ti depende que tal candidato sea elegido o no, o su campaña sea, digamos, en gran parte depende de ti porque está financiando la campaña con tu dinero y no de otros, y no, por ejemplo, de 1 millón de personas, sino de 1.500, sino de tu dinero, bueno, tú le impones tus puntos de vista. Y efectivamente, los republicanos, sobre todo los republicanos, ellos han bloqueado cualquier iniciativa, ¿no? A nivel federal, pero también a nivel estatal, ¿no? Cualquier iniciativa, por ejemplo, para decir, a ver, tiene que haber mayores controles para la persona que está comprando, verificar si tiene problemas mentales, para que no pueda comprar un arma, por ejemplo, ¿no? En un momento dado una propuesta, una agencia norteamericana justamente de salud mental, no quiso estudiar un poco y que tenía que ver, quiso estudiar el impacto de las armas, ¿no? de la circulación de armas sobre estas matanzas. Los republicanos, ¿qué hicieron? Le cortaron los fondos. O sea, simplemente porque hacer un estudio, nada más. Ahora, claro, el tema de las armas es importantísimo. Vamos a volver al tema de las armas, que es clave de lo que ocurre en Estados Unidos. Pero, ¿qué más hay? Porque yo digo, a ver, yo puedo tener un arma, o mucha gente tiene que tener un arma, pero de ahí a ir a una iglesia o ir a Las Vegas y disparar y matar, tiene que haber algo más, ¿no? O sea, no solamente es tener un arma. Tanta gente que tiene un arma, pero no la usa con esos fines. Claro, lo que pasa es que, si una persona personas desequilibradas hay en todas partes, y como te digo, según estos estudios, en los, digamos, a países ya más o menos equivalentes con Estados Unidos, que hay problemas de salud, ¿no? Porque obviamente el que hace eso es que tiene un problema de salud grave, ¿no? Un problema de salud mental grave, ¿no? Si tú tienes, digamos, para los desequilibrados tienes
fácilmente la posibilidad, digamos, de ¿cómo se llama?, de conseguir armas, pues las vas a utilizar. Ahora, es verdad que en Estados Unidos, es verdad también eso, que en Estados Unidos hay una cultura que tiene que ver pues con su pasado, ¿no? Con su pasado del cowboy, si quieres, ¿no? Esa cultura en que hay una veneración por las armas, hay una veneración también por cada uno, digamos, el hombre fuerte que resuelve sus problemas a balazos. Y además eso evidentemente también ha sido, digamos, transmitido por el cine, ¿no? A todos nos gustan las películas, todos nos gustan las películas de cowboys, donde además estamos muy contentos de ver que el bueno mata al malo, ¿no? Hay estos duelos. Bueno, y entonces te va creando como una figura del justiciero, finalmente. Es un poco ahí esta cosa del justiciero. Después también hay este tema en Estados Unidos está mucho también el tema de un poco del winner, ¿no? Entonces el que no es winner pues es un pobre perdido y se quiere vengar sobre la gente. También hay eso. En Estados Unidos hay un sistema socialmente muy, muy competitivo donde losers, o sea, los perdedores y los ganadores. Entonces eso genera una frustración. Esa cultura, por ejemplo, no existe en otros países, ¿no? En Europa no, en Europa tienes una sociedad donde, para empezar, tienes sistemas de asistencia social mucho más, eso es otra filosofía, ¿no? Una asistencia social mucho mayor, que significa que no necesariamente pues el que le va mal es un loser, ¿no? O sea, bueno, son cosas de la vida, en fin, cosas que tienen que ver, incluso le echan la culpa al sistema económico. En Estados Unidos no. Entonces, hay toda una me parece muy interesante, ¿no? Hay una esta cultura del cowboy, ¿no es cierto? De yo lo resuelvo a balazos y esto. Y eso está pues en los medios, eso es muy antiguo. Las películas de cowboys tienen pues de la época del cine mudo, ¿no? Y ahora, por supuesto, mucho mayor, ahora creo que hay una cosa exponencial con estos juegos violentos que hay también, que digamos que la gente, entonces toda esa cultura del winner también me había quedado pensando, porque además finalmente tienes tu último cuarto de hora de fama, ¿no? Exactamente, así es, porque terrible, hay que ver que muchos de esos asesinos se filman, ahora se filman con mucha facilidad, y entonces es una forma de, bueno, pues ya salí en la televisión, ya estoy muerto, bueno, me moriré, pero habré salido en la televisión, me he vuelto famoso. Entonces, su nombre, su foto, incluso su Facebook que tenía colgada, ponía mucho a veces su arma que le había puesto un nombre, no me acuerdo, la maldita, una de esas cosas que era terrible, ¿no? Exactamente. O sea que también tiene que ver con exposición mediática. Exposición mediática, con esta cultura, efectivamente, donde prácticamente, como te dije, ¿no? Si no te va bien, es que pues eres un pobre, eres un perdedor, pues, ¿no? Eres un perdedor. Entonces, esa cosa se te va inculcando, ¿no? Y si a eso le añades, pues, otras cosas como, no sé, pues, la discriminación o digamos, todo lo que puede haber en cualquier otra sociedad, pues, que es terrible, ¿no? Pero ahí si se junta, ¿no es cierto?, que puedes tener un arma muy poderosa, que puedes tener una discapacidad, enfermedad mental, en tercer lugar, que tienes de la cultura del cowboy, y en cuarto lugar, que no eres un loser. No, y además hay otra cosa, hay un culto por las armas, o sea, la gente atesora, ¿no? Se están siendo orgullosos y pueden comprar las armas la cantidad de armas que les dé la gana, o sea, y atesoran, o sea, la gente mira con orgullo. Entonces, ¿eso qué cosa es? En realidad es un culto a la muerte. Es un culto a la muerte. O sea, si tú tienes en tu casa, tienes ahí, así como puedes tener, pues, no sé, pues, exposición, expones tus cuadros, lo que sea, y ahí tú estás mostrando orgulloso la cantidad de armas, y te la pasas todos los días seguramente echándole lustre a tu arma, mirándola con amor. Bueno, todo eso de alguna forma participa pues a una cultura de la muerte, finalmente, ¿no? Bueno, la mayoría de la gente está con tener armas, ¿no es cierto? Con la compra de armas. Sí, por eso que digamos revertir esa segunda enmienda de la Constitución es una utopía. Lo máximo que se puede hacer, y a eso apuntan varios, y también algunos estados. Menos ahora hacer con trampa algo, ¿no? Bueno, pues limitar, ¿no? Por ejemplo, prohibir las armas de asalto, las armas de guerra, ¿no? Y también, por ejemplo, ser mucho más restrictivos. Si hay una persona que tiene problemas psiquiátricos, pues
eso tiene que ser una, digamos, impedir. Bueno, algunos estados sí lo utilizan, pero otros no. Es totalmente libre y no admite la Asociación Nacional del Rifle y los políticos que le hacen el juego o que de alguna forma son mandaderos de la Asociación Nacional del Rifle. No admiten la menor posibilidad de que digamos, de restricción en la compra de armas, ¿no? Claro, y no debe haber tampoco mucha restricción en en que te hagan una evaluación, ¿no es cierto? O sea, porque si no, esta gente lo más probable es que no haya pasado. No, claro. Al revés, para la Asociación del Rifle, estas cosas son oportunidad de negocio, porque ellos dicen, cuando hubo una de las matanzas que hubo en un campus, ¿no?, universitario, dijeron, bueno, pues, que los estudiantes vayan armados. Y efectivamente en Texas, los estudiantes van armados, ¿no? Y ahora también en las iglesias, ¿no? Bueno, ahora me voy, pues, que la iglesia, una iglesia que se supone que es un centro de paz, ¿no? Ahora dicen, bueno, pues, pero vayan armados. Entonces, a ver, estas matanzas son una oportunidad de negocio. Claro, pero esta pues increíble, ¿no? Todas son increíbles, pero este es en una localidad, un pueblo rural con muy poca población, ¿no es cierto? Estaba en un templo en plena misa. Trump todavía dice, se ha probado que esto no tiene nada que ver con las armas, sino con un problema con su suegra. O sea, yo puedo tener un problema con mi suegra, felizmente me llevo regio, pero no voy a entrar a una... ¿no? Exactamente. Me parece... Bueno, y ahí sí ha habido también una falla puntual, porque parece que esta persona había sido procesada en la Fuerza Aérea, porque él pertenecía a la Fuerza Aérea y fue de alguna manera dada de baja, y eso normalmente ese antecedente debió de haber estado en digamos, en el sistema, para que a la hora de que la persona fuera a comprar, eventualmente no pudiera hacerlo, ¿no? Ahí sí hubo una falla por ese lado, ¿no? Pero eso es porque hubo un proceso, porque hubo una cosa, un proceso penal contra esta persona. Pero en muchos casos hay personas que sí se demuestra que tienen problemas psiquiátricos porque han pasado por hospitales o todo lo que tú quieras, pero sin embargo eso no es impedimento para que pueda adquirir un arma, ¿no? La persona ha pasado, ¿no?, 2 años, 1 año y medio o unos meses en un hospital psiquiátrico, y sin embargo esa persona sí va a poder comprar un arma. Entonces, ahora, ahí tenemos un problema, el argumento, ¿no?, ahora es, como tú dices, se ha distorsionado totalmente, porque lo otro es a favor de la democracia, pero ahora se dice, hay mucha inseguridad, están los delincuentes, entonces tenemos que estar con la población armada para podernos defender, incluso en el Perú. ¿No es cierto? Han habido muchas propuestas para flexibilizar todas las normas y reglamentos para poder adquirir armas. Es un poco, muchas veces, la tendencia, ¿no? También en lo que pasa Centroamérica. Es que lo normal en un país civilizado es que, porque este tipo de argumentos y de medidas en que la gente vaya armada es una admisión del fracaso del Estado. O sea, básicamente es... claro, se puede agarrar de varias maneras, ¿no? Todos dicen, no, pero es una manera de responsabilidad individual, ¿no? Cada persona es responsable de su propia seguridad y de la de su familia, ¿no? Pero se supone que el Estado, la idea es que el Estado tenga el monopolio de las armas, claro, ¿no? El monopolio de la violencia la tiene el Estado, ¿no? Ahora, plantear eso es revertir eso, o sea, ya finalmente esa función esencial del Estado queda en entredicho. Entonces la seguridad está en manos de cualquiera, ¿no?, con las consecuencias que hay, pues, ¿no?, que estamos viendo, o sea, que obviamente que las armas están a la libre disposición de las personas. En realidad es un cuestionamiento de lo que es, en gran parte, lo que es la labor del Estado. Pero claro, el fracaso del Estado en temas de seguridad no puede ser una excusa para, digamos, establecer en realidad pues una especie de reino de la selva, ¿no? Ahora, me había quedado pensando un paréntesis de ¿por qué Suiza tiene tantas armas? Si, ¿cómo se llama? No es no tiene mentalidad cowboy, no tiene casi... Bueno, en Suiza, es una curiosidad que me hago. Claro, en Suiza Suiza no es muy fuerte militarmente, pero se les prepara a las personas, se les prepara para eventualmente en caso de una guerra estar listas a combatir. Hay una preparación muy especial para toda la población, y también y eso también está ligado a la posibilidad de acceder a armas, pero eso sí, con controles muy rigurosos, ¿no? Muy rigurosos. En Suiza no cualquiera así nomás puede comprar armas.
Bueno, hemos conversado con Francisco Belaunde sobre todo este tipo de matanzas terribles que hay en Estados Unidos. La última acaba de ser en Texas. Y vamos a conversar con él en otra oportunidad sobre tantos temas que tenemos, sobre la situación misma de Estados Unidos, sobre, en fin, tantos países. Muchísimas gracias, Francisco. De nada, encantado. Bueno, conmigo será hasta mañana. Que pasen un buen día.